El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. Les habla su compañero y amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, la tierra del amigo. Y bueno, pues una mañana bastante fría, ¿verdad? Hay que cuidarnos, hay que salirnos muy abrigados. Y bueno, pues les recordamos que el programa de Caso Abierto es un programa de abogados y en el que tratamos de platicarles a ustedes un poquito de lo que todos los días sucede en nuestra vida diaria y principalmente en los juzgados, en los tribunales, los problemas que llegan a tener principalmente pues allá nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra sociedad, y bueno, que hay que cuidar precisamente para que no nos veamos involucrados en un problema que nos puede tener pues muy preocupados, nos puede acarrear hasta que estemos prófugos precisamente y escondiéndonos. Y hoy les vamos a platicar precisamente de un caso en particular y pues les recordamos que este programa va a estar totalmente grabado para que ustedes lo puedan checar en YouTube a partir de la próxima semana. Y bueno, pues ayer me metí a las redes sociales y bueno, la verdad es que estoy muy contento que hemos visto que ya tenemos miles de visitas en todos los programas de radio que hemos grabado aquí en Teciutlán FM. Y pues les recuerdo simplemente que para localizarnos, para ubicarnos, hay que entrar a la página de YouTube, hay que escribir Juan Parodi Nativitas, adelantito escriben Caso Abierto y automáticamente les salen a ustedes todos los programas que hemos grabado pues ya desde hace un poquito más de un año. Y bueno, pues hay la verdad asuntos muy visitados. Yo creo que el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Licenciada, le doy la bienvenida a una gran abogada, una gran compañera, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, que como siempre nos acompaña y es muy grato saludarla. Gracias, abogado. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión más del programa Caso Abierto, totalmente en vivo. Le damos las gracias a la locutora Gloria Mejía, quien acaba de terminar con el programa Sin Barreras, y comentarles que ya estamos estrenando teléfono celular, que ya tiene WhatsApp instalado y ya cambiamos número telefónico, entonces se los voy a dar, es el 044-231-100-15-79. Todos sus mensajes de texto o mensajes por WhatsApp serán bien recibidos aquí en este programa. Y comentarles que estamos muy contentos porque estamos aquí, como bien lo comenta el abogado, tratando temas legales. El tema de hoy se llama falsificación de documentos, porque a veces pensamos que no existe ese delito o que hasta dónde podemos llegar nosotros a incurrir cuando posiblemente tengamos un documento tanto público como privado, y las sanciones vamos a platicar porque está muy interesante. Así es, licenciada, nos repites nuestro número de teléfono. Sí. Y no sabía que ya habíamos iniciado un nuevo número, pero bueno, de repente se complica porque ya la gente de repente ya está acostumbrada a un numerito, pero bueno, precisamente por eso quiero que lo repitas. Sí, con todo gusto, es el 044-231-100-15-79, es el número nuevo que tenemos, ya contiene el WhatsApp instalado, ya los mensajes pues son de manera gratuita y es mucho más fácil porque a veces pues no tenemos saldo y no podemos enviarlo, pero a través de este medio es mucho más fácil. Entonces pues ya pueden agregar este nuevo número a los contactos para que pues estemos en comunicación constantemente. Así es, fíjense que hoy quisiéramos platicarles a ustedes, y escogimos este tema para todo este mes, lo que es la falsificación de documentos y en particular lo que es la falsificación de billetes. Hay dos documentos que son muy fuertemente hoy falsificados. Número uno son los billetes. Número dos, las facturas de los autos. Nos hemos encontrado muchos documentos en los cuales pues muy fácilmente te engañan con una factura falsa de cualquier vehículo, y pues aguas, porque puede ser un carro robado que te engañaron vendiéndote
con un documento falso. Hay que tener mucho cuidado. Hoy vamos a platicar, espero que nos dé tiempo a platicar de los dos, pero si no, bueno, vamos a platicar el primero en relación a lo que son los billetes falsos. Fíjense ustedes que pues es muy importante porque yo creo que a cual más de repente nos ha sucedido, licenciado, no sé si a ti ya te ha tocado que de repente pase en tus manos un billete falso y se te hace fácil de repente. Yo he visto a mucha gente que de repente te cae un billete falso y no sabes qué hacer con él, ¿no? O se te hace fácil, desgraciadamente, decir, y esto es muy, muy peligroso, vuelvo a repetirle, muy, muy peligroso, no en cuanto a que nos vaya a pasar algo, no en cuanto a que el billete tenga algún ácido y nos vaya a quemar, ¿no? O que es un billete salado y vamos a atravesarnos y nos va a atropellar una bicicleta, una motocicleta, no. Muy peligroso, queridos amigos, porque si nosotros volvemos a circular este billete falso, sabiendo de antemano que no lo es. Yo me acuerdo hace ya algunos años que un amigo le había caído un billete falso de 500 pesos, y dice, oye, licenciado, porque bueno, yo soy perito en documentoscopía, yo tengo los estudios y la especialidad para poder hacer un análisis y determinar si un billete es falso, en qué es falso, de qué material está hecho y demás. Y entonces me lleva el billete y le digo, sí, efectivamente es falso. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? Me dice, no, dice, pues lo voy a cambiar. Le digo, ¿cómo lo vas a hacer para cambiarlo? Dice, pues lo voy a llevar lo voy a llevar a una gasolinería. Voy a comprar mi combustible en la noche, y como es en la noche, se los voy a dar a ver chicle y pega. Y ya después le conté a él la historia que yo les voy a contar aquí, pero que no debemos hacerlo. No debemos hacerlo porque inconscientemente, quiero llamarlo así, porque no sabemos, no conocemos la ley, podemos incurrir en un delito que la sanción es de 5 a 12 años de cárcel. Así de fácil, así de sencillo. Imagínense ustedes que si te llegan a cachar, ¿sí? Y si el despachador de la gasolina se percata que el billete es falso, en ese momento puede llamar a la policía y, bueno, a lo mejor que te diga, sí, permítame, vamos a checar. En ese momento le hablan a la policía, llega la policía, bueno, vamos a hacerlo pensar, ¿no? Rauda y veloz, inmediatamente te ves a los 5 minutos ahí con rodeado de policías, y que el despachador de gasolina te diga, señor policía, señor oficial, buenas noches, le reporté porque el señor del vehículo blanco o azul me acaba de pagar la gasolina con un billete que es falso. Y entonces estás en flagrancia. Y a partir de ese momento te puedes quedar detenido, y desgraciadamente es un delito federal, ni siquiera es un delito estatal, es un delito federal que traería como consecuencia que lo mínimo que podrías estar en prisión sería 5 años. Imagínense ustedes qué tan grave es esta conducta. Y si ustedes no me creen, consulten el artículo 234 del Código Penal Federal, que dice, por lo importante, y ahorita lo vamos a ir platicando, lo vamos a ir examinando, dice: al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de 5 a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa. Olvídate de la multa, ¿no? Si no tienes para pagar la multa, bueno, pues ahí se va a quedar. Pero la cárcel, la prisión... Ahora, fíjense, cualquiera diría que estamos hablando de falsificación de billetes. Es decir, yo no lo falsifiqué. Decía mi amigo, sí, pero yo no lo hice.
yo no lo creé, ¿sí? A mí me lo dieron y yo lo pasé como va, ¿no? Lo que pasa es que en la parte del código efectivamente señala como falsificación de billetes, y tal parecería que de 5 a 12 años de prisión se le podrían imponer solo a las personas que son las que se encargan de falsificar el billete, ¿no? Yo recuerdo ya hace como 5 años que me fue a ver una hermana precisamente del detenido, de que un señor que lo habían detenido precisamente por falsificación de billetes. ¿Cómo operaba este señor? Bueno, pues en su casa, por cierto, era un hombre solo, era un hombre que se había separado de su esposa, yo no sé, ¿verdad? De repente te encuentras solo en casa, tal vez te encuentras solo sin familia, y de repente pues la situación económica, tal vez las condiciones, te empiezan a adentrar ideas en tu cabecita. Y bueno, yo no sé a quién se le ocurrió, no sé si a él o a alguien más, y entonces va él y compra una impresora, ¿no? Sí, es una copiadora, como copiadora impresora, de color, de esas que sacan precisamente a color los documentos. Y se los digo porque cuando hicimos la inspección a su domicilio, encontramos, precisamente, por cierto, vivía aquí en una casa muy céntrica de aquí de la ciudad de Teciutlán, y cuando fuimos a hacer la inspección a su domicilio, eran solamente 2 cuartitos. Uno era su recámara y otro era precisamente donde trabajaba esto de los billetes, y encontramos una copiadora negra, donde precisamente con esa la utilizaba para sacar fotocopias a color. Y entonces, posteriormente, ya sacaba las 2 caras de los billetes y luego las pegaba, una cara con la otra. Claro, haciéndolo de manera muy delicada, las recortaba, las pegaba, y luego, para hacerle como que si se dan cuenta, en los billetes originales son como huellas dactilares. Si ustedes sienten sus huellitas, tienen como surcos muy, muy finos, pero tenemos surcos ahí, ¿no? Como una lijita ahí. Bueno, los billetes, por el tipo de tinta y la calidad que usan, también se les hacen ese tipo de surcos. Incluso mucha gente, pues a lo mejor no se ha percatado, pero tal pareciera, por ejemplo, que el billete de 500 tiene como unas líneas ahí que atraviesan. A simple vista no se ve, pero si ustedes compran una lupa o un cuentahilos, que es el instrumento que nosotros utilizamos para checar billetes y documentos, ¿verdad? Se van a encontrar con un cuentahilos que lo pueden, inclusive, fíjense dónde lo pueden comprar. Lo pueden comprar donde venden hilos. Lo ocupan precisamente la industria de la confección. Aquí en la región tenemos muchas maquilas, bueno, donde venden hilos, tijeras y cosas de esas. Generalmente ahí también venden un cuentahilos. Bueno, si ustedes ven con el cuentahilos el billete, esas 2 líneas que aparecen, dice Banco de México, Banco de México, Banco de México. En toda la línea, Banco de México. A simple vista no se ve, pero tan bien hecho está el billete, papel, moneda, que ahorita les voy a decir que no es papel moneda, es tela moneda, ¿sí? Que en el falso obviamente no aparece nada. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Vamos al primer corte, queridos amigos, no se vayan, vamos a estar platicando mucho en relación a esto de la falsificación de billetes y lo grave en el que podemos estar si no hacemos las cosas de manera correcta. Regresamos. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y les recordamos la línea de celular, que es nueva y ya tenemos WhatsApp, es el 231-100-1579 para todos sus mensajes de texto. Y estamos hablando sobre el tema de falsificación de documentos. Así es. Licenciada, ¿alguna anécdota que tú tengas, algún amigo, alguien conocido que le haya caído un billete falso?
Pues sí, déjenme comentarles a todos ustedes, público en general que nos escucha, que sí tengo un conocido que trabajaba en una gasolinera y le dieron, lo que usted comentaba al inicio del programa, le dieron un billete de 500 pesos. Entonces, pues él no sabía qué hacer y no se lo recibió. Se dio cuenta porque al momento que lo entregan, pues como bien se dice, se palpa la textura con los dedos, con la mano, y pues muchas veces ya identificamos los billetes de cómo son un poquito más gruesos y algunos otros pues son como que se ven borrosos. Por ejemplo, los de 5, sí he visto billetes falsos de 50, de 100 y de 500 pesos. Entonces pues se ponen a la vista, por ejemplo, en algún mostrador de vidrio para que la gente los identifique, porque luego los ven y como que se los quieren jalar, ¿no? Como que quieren sustraer el billete, pero dicen, no, pues es un billete falso. Verán, ponen uno real y uno falso para identificar, porque sí es un poco más, está decolorado el billete cuando es falso. Sí, fíjense que por ejemplo que este señor lo que hacía precisamente para que el billete se sintiera no tan liso, porque evidentemente las hojas comunes más sencillas de lo que llamamos papel bond son lisitas. Entonces, para que le diera esa textura corrugada, muchos falsificadores utilizan barniz o clara de huevo. Fíjate. Entonces, con mucha cuestión delicada, con un barniz de uñas, le dan un pequeño toque ligero y suena así y se siente como corrugado. Fíjense que la diferencia en mucho estriba porque, no sé si saben, hay solamente algunos países que se dedican exclusivamente a producir el material con el cual se hace el papel moneda, que en realidad es tela. Fíjate, el 70% del material que se ocupa para la utilización de los billetes en realidad no es papel, aunque le llamamos papel moneda, en realidad es tela. Por eso es que, y ahora allá en casita mamá se ha de explicar por qué de repente papá o cualquiera de nosotros dejamos un billete, ¿no? Del que tú quieras, ¿no? Y se queda en la ropa. Y de repente, pues mamá, que a veces tiene el cuidado de sacar el papel y las cosas que llegas a dejar en los pantalones, y a veces no. Entonces a veces lo metes con eso, no, yo creo que a muchos nos ha pasado. Y entonces la lavadora o con el agua, y estás en el lavadero, no te percatas. El chiste es que después de todo el lavado, sacas tu pantalón, lo cuelgas. Te lo pongo. Me paso todo el proceso. ¿Y luego qué pasó? Pues al meter las manos a las bolsas, resulta que te encuentras ahí con un billete todo deslavado. Sí. Pero en este caso ya los billetes de 20 y 50 pesos ya ven que están más resistentes, ya son de plástico. Sí, ya son de plástico, pero bueno, ahí sí el problema tienen que se rasgan y se van rapidito, ¿no? Pero en el caso de los billetes, todavía como los de 1000, de 500, de 200, de 100, todavía son prácticamente de tela. Entonces, ¿qué hacen? Los sacas, incluso a veces en la lavadora ya los ves que andan ahí arriba en la espuma nadando, ¿no? Bueno, los enjuagas. ¿Por qué no se rompen y se destruyen como cualquier otro papel que está dentro del pantalón? El secreto, queridos amigos, es que no es papel, es 70% tela. Es un material especial que solamente algunos países producen, y hay incluso un billete muy especial, el que se le llamó por parte de los falsificadores y del gobierno el superdólar. Fíjate, el superdólar era el dólar falsificado, pero por parte de un gobierno. Fíjate, hubo un gobierno, no voy a decir qué tipo de gobierno fue, que efectivamente le compró a ese país una parte de la tela, hizo su propio dólar y hizo circular en gran parte del mundo ese billete falso, sacado de nada, le llamamos el superdólar. ¿Saben, queridos amigos, en qué se dieron cuenta
que era un billete falso porque tenía todas las características de un billete real, en que los dólares reales tenían una equivocación y el superdólar no, estaba enterito. Es decir, había una falta de ortografía en el dólar real que fue involuntario por parte de los norteamericanos, y el superdólar resultó sin faltas de ortografía, y ahí se dieron cuenta que era un billete falso. Fíjate cómo en este sentido tenemos mucho, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, porque el artículo 234 del Código Penal Federal dice: se entiende por moneda, para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, aguas. O sea, no, si tú circulas un billete falso, sea nacional o extranjero, estás cometiendo el delito. Dice que tenga curso legal en el país emisor. Y ahí es lo que voy. Aquí es lo que yo digo que es grave. Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca. Y ahí sí entendemos lo que yo comentaba, ¿no? A este señor que a través de su maquinita de copiadora, pues hacía muchas copias de los billetes, pegaba las caras, ese es producir. Pero también, fíjate, dice almacene. Eso también lo entendemos, que obviamente estás consciente de esa situación. Pero aquí está, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. Aquí el término que introduce la ley y que siento, queridos amigos, que es el más peligroso para nosotros como público en general, es distribuir. Porque hay otra parte de otro artículo más adelante que dice, bueno, ¿qué podemos entender por distribuir? O sea, porque sin querer tú puedes ir y cambiar ese billete y entonces pues no exactamente te conviertes en distribuidor, pero sí lo estás circulando. Y eso es grave. Y también puedes estar en lo que platicábamos, licenciada María del Rocío Párez Tejeda, el día de ayer en la oficina, cuando hablábamos de los elementos normativos que se debe de tener para encajar en la norma. Entonces, la conducta que podemos desplegar nosotros como personas, como ciudadanos, y que podemos caer precisamente en un delito, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender por distribuir el billete? Si tú sabes de antemano que el billete que te cayó es falso y lo intercambias en la gasolinería, o como lo hacía este señor, fíjate, de acuerdo con su declaración, en algún momento él confesó que efectivamente producía los billetes y que en las ferias donde había más gente y donde a lo mejor con los empujones y demás, pues no te vas a tener, con todo el cúmulo de gente que existe, ¿sí? Pues no tienes a lo mejor el tiempo ni el cuidado para estar checando el billete. Entonces lo que hacía este señor es que al producir su billete se iba a las ferias y allá los iba cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si tú sin querer pues, te caía un billete de 200 pesos falso, y bueno, comprabas un artículo, te daban un billete falso, ibas y de repente, bueno, me gustó un cinturón y te comprabas el cinturón, te convertías sin querer en circulante, distribuidor de distribuir ese billete. ¿Por qué? Porque lo estás dando de nueva cuenta sin darte cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así es. En el tema de falsificación de documentos estamos hablando de manera general. Ahorita el abogado está comentando con respecto a los billetes y más adelante vamos a hablar sobre los documentos. Por si tienen alguna duda, recuerden el número de celular es el 231-100-1579. Así es, vamos a un corte, regresamos, no se vayan.
Seguimos con ustedes, queridos amigos, en esta emisora de Teciutlán FM 90.9. Recuerden que estamos en caso abierto, totalmente en vivo. Les recordamos la línea de celulares, el 231-100-1579 para sus mensajes de texto. Y estamos hablando sobre el tema de la falsificación de documentos. Comentarle que con respecto a la aplicación de la ley, la legislación en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla abarca los artículos del 250 al 253 ter, son 3 artículos, en los que se habla y se especifica todos los casos de falsificación de documentos. Entonces es muy importante checarlo, porque la persona que obtiene o que falsifica un documento para beneficiarse, ya sea para ella, para un particular o para otra persona, la sanción por la cual, si llegara a extraer un documento y lo falsifica, varía de los 100 días de salario mínimo a los 500, y tiene una sanción aplicable que va de 1 a 5 años cuando es un documento público. Cuando es un documento privado, la sanción se duplica, porque ahí estamos hablando de que es de 500 días de salario mínimo a 1000 días días de salario mínimo, y ahí es de 2 a 8 años la sanción que están poniendo para que esta persona pueda ser castigada por ese delito. Sí, así que bueno, pues hay que pensarlo bien, ¿no? En relación a lo que son, lo que comentábamos al inicio del programa, principalmente lo que son billetes y lo que son facturas, ¿no? Que es muy común esa situación, ¿no? Yo les voy a platicar un asunto que tuve ya hace algunos años. Fíjense que un amigo tenía un bar, no recuerdo si todavía lo tiene. El chiste es que dice que llegaron ahí dos personas ya en la noche. Es más, dice que ya pues por ahí de las 10 de la noche. Dice, no, yo ya estaba incluso a punto de cerrar el bar, porque la verdad estaba flojo, no había mucha gente. Dice, de repente llegaron 2 parroquianos, le llama así, se escucha bonito, parroquianos. Y me pidieron una botella por ser tocada. Entonces dice que pues él no tenía en ese momento, bueno, pero que les empezó a dar el servicio, y dice, y les dice, bueno, sabe que adelántenme una parte para lo de su botella, porque además esta es cara, con todo gusto yo les brindo el servicio. Total, que le pagaron con un billete de 1000 pesos. Entonces toma el billete, sale de su bar y va a una vinatería a comprar la botella. La paga con el billete que los 2 parroquianos le habían proporcionado. Entonces la persona de la vinatería pues, ve el billete, lo checa, no le ve problema, ya en la noche, y le da el vino, etcétera, todo bien, todo normal. Al otro día, por ahí del mediodía, lo va a ver el encargado de la vinatería y le dice, oye, man, el billete con el que me pagaste ayer es falso. ¿Cómo? No puede ser. Mira, y ahí se lo proporciona, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pues quiero que me devuelvas mi dinero. Ahí está tu billete, es tu problema. Y ya este muchacho, dueño del bar, le dice, no, a ver, espérate. Yo ayer te pagué con el billete, ¿sí? Supongo que tú lo checaste, tú lo revisaste, tú lo viste, tú lo tuviste en tus manos, ¿cuánto tiempo? Si hubiera sido falso, me hubieras dicho ese mismo día, ayer mismo en la noche, me hubieras dicho, ¿sabes qué? Oye, tu billete está falso, ¿no? Pero no, te esperas hasta hoy. ¿Cómo sé yo que tú ya no me cambiaste el billete? Y que este no es el billete que yo te di. O sea, ¿sabes qué? No te lo voy a devolver. O sea, y es más, yo no te voy a dar los 1000 pesos, ¿sí? Yo te di ahí el billete, y ya se hicieron de palabras, y en pocas palabras, el dueño del bar le dice, mira, ¿sabes qué? No te voy a dar el dinero, hazle como quieras. Y entonces este señor va, presenta su denuncia. En aquella época todavía aquí había oficinas de la PGR, es decir, la Procuraduría General de la República, que son las oficinas que hacen la investigación de los delitos a nivel federal. Recordarán que en aquella época pues había esa oficina que se encargaba, por ejemplo, de las personas que las encontraban en los retenes con armamento, ¿no? De repente traías una pistolita ahí en tu carro,
te la encontraban y pues era un delito por portación de arma de fuego, y eso era competencia federal, lo mismo que alguna droga, alguna cuestión así. Bueno, yo no sé por qué la cerraron aquí y se la llevaron a Puebla, pero en aquella época existía. Y entonces, con la sola declaración, eso me pareció interesante, porque con la sola declaración del encargado de la vinatería y con la presentación del billete y con la denuncia del dueño, con el testimonio de quien recibió el billete y con el billete, ejercitaron acción penal en contra de él. Y él se tuvo que andar escondiendo, si no mal recuerdo, yo le promoví el amparo, finalmente lo gané, pero estuvo huyendo prácticamente de la orden de aprehensión, porque sí se dictó orden de aprehensión en contra de él, como 3 meses, en lo que se resolvió el amparo. ¿Por qué? Porque precisamente el juez le había dictado orden de aprehensión en su contra por lo contemplado en el artículo 235 del Código Penal Federal, que dice: se impondrá de 1 a 5 años de prisión, fíjate, dice, al que produzca, almacene o distribuya algo igual a lo que habíamos comentado hace rato, piezas de papel, dice de papel, con tamaño similar o igual al de los billetes, cuando dichas piezas presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello piezas con apariencia de billetes. Y bueno, de 1 a 5 años de prisión. Y el estudio que hacía el juez era precisamente en el concepto distribuir, porque decía él que distribuir y circular era prácticamente lo mismo, que aunque la ley, y ahí entra el juego de los abogados, lo que yo les comentaba a la licenciada María del Rocío Párez Tejeda en la reunión que tuvimos de la barra de abogados el día de ayer, que era precisamente donde entra el juego del abogado, que es cómo interpretas la ley y cómo argumentas, ¿sí?, obviamente a favor de tu cliente, el hecho para que la persona sea o no sancionada, ¿no? Y bueno, finalmente lo gané en atención a que el razonamiento, y logramos demostrar que él no sabía, es decir, no había constancia, no había prueba de que el billete que había llevado para prueba, demostrando la falsificación, lo había entregado este señor. ¿Sí? No había elementos suficientes para que se demostrara que él había llevado ese billete. Ya habían pasado muchas horas, ¿no? Pero hay que tener cuidado, sí, queridos amigos, con esta situación, porque muchas de las autoridades interpretan la distribución como la circulación. Es decir, desde el momento en que tú aceptas, o más bien cae en tus manos un billete, lo que tienes que hacer es llevarlo al banco y entregarlo. Los compañeros que trabajan en los bancos saben de antemano que cuando están recibiendo el dinero, los billetes, la moneda es poco, ¿no? Porque yo creo que sería carísimo falsificar una moneda, y pues ¿cuánto puede valer la moneda? ¿No? La moneda que hay, monedas de ¿qué? De 10 pesos, hasta de 10 pesos, ¿no? Pero un billete no. Entonces, cuando les cae un billete falso, lo que hacen lo que deben hacer los empleados del banco es retener ese billete, no te lo pueden devolver, precisamente por lo que estamos platicando. Es penado, si el cajero del banco te entrega un billete es falso, porque sabiendo, fíjate, los cajeros, no sé si sepan, pero cuando a ti te cae un billete falso y tú no te das cuenta y eres cajero del banco, a ti te cobran ese billete. Es decir, porque en tu caja tú debes de tener, no sé, 100,000 pesos. Si no tienes los 100,000 pesos porque un billete de esos es falso, tú lo tienes que poner. Entonces, ya he sabido también de empleados que dicen, oh, pues yo tengo que poner un billete de 500 pesos. Pobrecillos, porque realmente, imagínate, entre tanto dinero hay falsificaciones muy buenas y pues no
no puede perderse de vista que también se te puede caer un billete falso, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues de mi sueldo tengo que poner ese billete de 500, ese billete de 1000. ¿Qué hago? Pues bajita la mano, lo vuelvo a sacar, ¿no? Pero en realidad está incurriendo en un delito que se llama distribuir. Está volviendo a distribuir, está volviendo a circular ese billete. Y la sanción puede ser pues muy grave, ¿no? De muchos años de prisión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En realidad, el empleado del banco, retener ese billete, levanta un acta y lo tiene que mandar a las autoridades. No lo puede volver a poner a circular. Pierda quien pierda. ¿Cómo lo ves? Pues eso sí, no lo sabía. Lo más recomendable que ya ha comentado aquí el licenciado Parodi es cuando nos encontremos en esa situación, ya sea en la carnicería, en la gasolinera, que es típico en la noche a veces por la carrera, porque queremos cambiar el billete, pues no nos damos cuenta. Entonces estamos cometiendo un error al recibir nosotros un billete, ya tenerlo y pasarlo a otras manos. No, lo correcto es quedarnos con él o la persona que tenga ese billete, entregarlo al banco correspondiente para que no se le vaya a perjudicar a la misma persona que lo tiene, porque a veces por ir a entregarlo resulta que, pues lo que ya comentaba usted, se puede presumir que distribuye los billetes, aunque no sea verdad. Sí, y fíjense que, por ejemplo, se pueden cometer delitos intencionales o culposos. Los delitos intencionales, ya lo habíamos manejado aquí, es cuando tú sabes de antemano que el billete es falso y lo vuelves a circular, ¿sí? O lo vuelves a distribuir, ¿no? O culposo, cuando tú no sabes, que tú no eres experto, el billete para ti es bueno, ¿y qué pasa? Pues lo das de nuevo, como cualquier billete, ¿no? Tú vas y compras tu mercancía, vas al súper y demás. ¿Qué puede pasar? Bueno, no sabía. ¿Puedo incurrir en un delito? Sí. Culposo. ¿Qué significa culposo, queridos amigos? Que el resultado es el mismo, pero lo hago sin intención, lo hago por falta de cuidado, por negligencia, por impericia. Pero fíjense cómo podemos, por eso hay que estar muy atentos, ¿no? Aunque nos tome un poquito más de tiempo, hay que dejarnos un poquito fijarnos bien en el cambio. Y de distraernos, ¿no? De repente yo veo a mucha gente, es cotidiano, pasa en común, y ¿qué ves a la gente? De repente ya no sabe ni en qué mundo vive, nada más ve, está viviendo en una pantallita ahí de como de 10 centímetros por 5 centímetros, llamado teléfono celular o tablet, y los ves así como que ya andan en su mundo, en su planeta. Chale, ¿no? Si en la época de los 60 o de los 70 había los hippies y andaban en aquella época era esta hierba, ¿cómo se llama? ¿No de los hippies? Sí, era de los hippies, pero pues no había tanta droga, ¿no? Era ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, la hierba esa verde, que se hacían cigarros y andaban allá en su mundo. Marihuana, muy bien, licenciado. Marihuana, andaban en su onda, chale, ¿no? Amor y paz, hermano. Bueno, pues ahora tal pareciera que la marihuana es sinónimo de teléfono celular porque andamos muy distraídos, ¿no? Y entonces podemos incurrir por falta de cuidado en una conducta tan grave como esta. Podemos estar en verdaderos problemas. Aguas. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos. No se vayan, estamos platicando sobre la falsificación de documentos y uno de ellos son los billetes. Regresamos. Con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y pues ya estamos finalizando este programa tan interesante. Recuerden que tenemos la línea de celular el 231-100-1579 para todos sus mensajes de texto y estamos hablando sobre falsificación de documentos. Sí, bueno, nos acaban de platicar un asunto precisamente, ¿verdad? Que lo que me comentaba. Platico tú, licenciado. Sí, con todo gusto. Nos comenta una persona que él acababa de cobrar a través de tarjeta, entonces va al banco, saca su dinero y recibe unos billetes de 500 pesos. Entonces él empieza ya a costear sus gastos, a empezar a dividir y a pagar, pero se presenta a una tienda denominada... Una empresa. Una empresa se presentó, hace algunas compras, entonces ya cuando pues está la gente formada ahí haciendo fila en la caja,
resulta que le dicen que su billete es falso. Entonces él se queda sorprendido y dice, bueno, ¿cómo que es falso si lo acabo de sacar del cajero? Entonces ahí mandan a traer al personal para que supervise qué es lo que pasa con este billete, y efectivamente le dicen, ¿sabes qué? Este billete es falso, pero no se lo, en el momento en que él está pues choqueado, diciendo, y con la pena de que la gente lo está viendo, dice, bueno, pues devuélvanmelo. Entonces la empresa le dice, ¿sabes qué? No te lo voy a devolver. Entonces él se queda así como, ¿qué hago? Hago las compras, ¿cómo le hago para salir de esto? Y en lo que están dirimiendo si le regresan o no el billete, pues él se ve en la necesidad de ocupar su tarjeta y pasarla para que le puedan hacer cobrable las compras que hizo, y solamente así logran devolverle el billete, pero a menos no se lo daban, ni se lo querían dar, ni lo querían dejar ir, y así como que, bueno, ¿qué está pasando? Entonces él, pues, con toda la pena del mundo, pues paga con su tarjeta, le devuelven el billete y de inmediato se traslada al banco, habla con el titular y le comenta, ¿sabe qué? Es que yo acabo de venir al banco, saqué por medio de cajero este dinero y resulta que este billete me dicen que es falso, a la empresa donde fui. Entonces el personal del banco lo checa y dice, no, es que este billete sí es un billete normal, es un auténtico. billete que vale, ajá, exactamente. Y entonces ahí empieza la controversia y es la pregunta que hacen, bueno, entonces, ¿cómo saber si es un billete falso o verdadero cuando una institución dice que sí y otra dependencia dice que no? Sí, fíjense que, bueno, obviamente pues la gente no es experta, ¿no? Normalmente los pasan por unos plumones, los billetes. Lo que yo les decía, el papel va a marcar. Como en realidad el billete es tela muy fina, en realidad ahí pasa dos cosas. No se marca con el plumón, o dos, lo meten por una luz azulosa, que es luz ultravioleta. La tela no brilla, los papeles brillan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues le enseñan con ese aparatito azul que dicen, pues mete los billetes, el que brille es falso. ¿Por qué el que brilla de determinada manera? Pues porque es papel, normalmente es papel, o está adherido de otro tipo de objetos, como puede ser clara de huevo, lo que yo comentaba, puede ser barniz de uñas, ¿no? El papel original, en realidad, por ser tela, no brilla, entonces es original. ¿Qué pasa? Pues nos podemos confundir porque no somos expertos, ¿no? Ahora, me llegó a la memoria una cuestión. No siempre, ya he recibido de algunas personas que el mismo banco, el mismo cajero, te da billetes falsos. ¿Qué puede pasar? Que en algún momento, lo que yo comentaba, ¿no? Entre tanto dinero, se te va un billete falso, tú lo das por bueno, lo metes de nuevo al cajero y sin querer vas, sacas tu dinero y dentro de eso te llega un billete falso, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Bueno, ahí lo ideal, queridos amigos, es ir ante las autoridades y presentar tu denuncia en contra del banco, ¿sí? Vas al banco y le dices al gerente, al encargado, me salió este billete y es falso, y lo saqué de acá. ¿Por qué tienes prueba? Porque los bancos tienen cámaras de circuito cerrado. Entonces, debe de haber el día y la hora, el ticket que te da cuando sacaste el dinero, te da el día y la hora en qué momento lo sacaste. El banco siempre se le queda un video por mucho tiempo de todo lo que pasó en el transcurso del día. Y pueden solicitar, el gerente de banco puede solicitar a la central de videos que le proporcionen el video donde tú te presentaste a retirar ese recurso. Entonces, con eso puede demostrar que el billete sí te lo dio el banco, te lo tiene que reponer. Si no te lo quisiera reponer, tú vas y presentas tu denuncia penal en contra de la institución bancaria por la expedición de un billete falso. ¿Por qué? Obviamente debes de tener, ya el Ministerio Público girará oficio al banco para que le envíe el video y todo lo necesario. Entonces, ahí lo que pudo haber hecho esta persona es que si llegara la policía, sí, ahí está el billete, lo acabo de sacar del banco y está como testigo fulano, sutano y perengano, ¿sí? Y que se haga una investigación. Ya en la policía deben de mandar ese billete a un experto, ¿sí?
para que se determine si es falso o no. Si no, bueno, pues le podrás cobrar incluso daños y perjuicios a la empresa que bochornosamente te hizo ese pancho, ¿no? Porque también imagínate, pues que tú llegas muy quitado de la pena y pagas tus, como decía aquí la personita que nos platicó esta historia, llegas, ¿no? Muy tranquilo, y imagínate si llegas hasta con la novia, ven, mi amor, ven, vamos a comprar. Y resulta que casi te detienen, casi que falsificador, ¿no? Imagínate, no, qué bochornoso, la verdad, sí. Entonces, bueno, pero hay esa manera, pero sí, desgraciadamente en ese momento te choqueas. Y te dices, ay, ¿y ahora qué hago, no? Sí, te sorprende. Sí, a nosotros los abogados, digo, a lo mejor en algún momento dices, ay, ¿qué hago, no? Bueno, ya solamente cuando tienes la cabeza fría es como dices, ay, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Pero por el momento dices, caray, ¿no? Sí, o que vas con la familia, o como bien dice, o que ya te urge hacer las compras del súper y, se me va a hacer tarde o alguna cosa, y te sale con eso todavía. Sí, por eso de preferencia, bueno, hay que siempre, sabemos de antemano que pues lo ideal es andar con alguien siempre, ¿no? Una amiga, un amigo, la hermana, la hija, el hijo, el papá, pero pues, generalmente andas con alguien, ¿no? Con la novia, ¿no? Con la novia 2, tengo un amigo que decía novia 1, novia 2. Bueno, queridos amigos, pues lamentablemente se acabó nuestro tiempo, de verdad muchas gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Licenciada, las últimas palabras. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Caso Abierto. Los dejamos con el licenciado Emanuel Mondragón en el programa de Ciutlán Noticias. Le agradecemos también al operador que está en controles, a Alfredo Antonio Aquino, que está muy al pendiente con nosotros, a la dirección, al licenciado Ernesto Marín por acompañarnos y por estar al pendiente en esta casa de ustedes que es Ciutlán FM en Caso Abierto. Así es, bueno, y se despide su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla, es la avenida Juárez 207. Y bueno, espero que les haya gustado este programa, la verdad muy curioso, muy chusco de algunas cosas que hemos pasado. Y que bueno, no queremos que les pase. Y que si nosotros quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro de los que hemos grabado, métanse a YouTube, pongan Juan Parodi Nativitas, Caso Abierto, y ahí en la tranquilidad de su casita y con el mayor tiempo, pues lo podrán escuchar. Gracias, hasta la próxima, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Por hoy, el caso se cierra. Caso Abierto, programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso Abierto, una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.